10:15 de la mañana, escuchamos recién Solo Quiero Saber de Atemporal y te decíamos, el mundo está viviendo un momento de incertidumbre. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, su segundo mandato luego del gobierno de Joe Biden, generó mucha incertidumbre a nivel sistémico en la escena internacional porque empezó a concretar o continuó con sus amenazas de aranceles no solo a competidores como puede ser China, sino también aliados comerciales. Amenazó con aranceles a México y a Canadá, luego los prorrogó por un mes, intentando sacar concesiones fundamentalmente de seguridad en la frontera tanto sur como norte de los Estados Unidos, y ahora también le pone aranceles al aluminio y al acero, lo que le pega a la Argentina, y también está evaluando la posibilidad de poner aranceles recíprocos a los países que tienen aranceles con respecto a productos y bienes y servicios de los Estados Unidos. Bueno, en ese contexto en el cual el sistema internacional está en ebullición, eso también sin dudas pega en los mercados financieros. Vimos cómo el oro llegó esta semana a precios máximos, casi tocando los $3.000 la onza de oro, y cómo las acciones también tenían un fuerte sub y baja, algunas se beneficiaban y otras sentían el cimbronazo de las medidas de Donald Trump. Para entender un poco qué está pasando en el sistema comercial internacional, tenemos en comunicación una de las personas que más sabe del tema, Julieta Selikovich, doctora en Relaciones Internacionales y profesora de la Universidad Nacional de Rosario. Julieta, ¿cómo estás? Te saluda Leandro Dario. Hola Julieta, no se te está escuchando. A ver, vamos a intentar. A ver ahora. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Qué tal? ¿Ahora se escucha? Ahora perfecto, muy bien. Bueno, te saludaba y justo hacía una presentación del tema. Lo primero que me gustaría preguntarte es cuál es la diferencia entre este Trump 2 y el Trump 1, porque esto de los aranceles ya lo vimos. Sí, la diferencia principal entre el Trump 2 y el Trump 1 es el poder y el orden internacional. Digo, dos cambios marcaría. El Trump 1 fue un Trump disruptivo que cambió el orden internacional en el sentido de pateó el tablero respecto de las reglas del comercio internacional. Pero era un Trump que tenía poca experiencia, era un Trump que estaba circunscripto a los tradicionales checks and balances del sistema norteamericano. Hubo cosas que Trump quiso hacer que no pudo. Trump 2 llega con un incremento en la capacidad del poder ejecutivo, con un saber hacer distinto. Trump llega con el control del Partido Republicano, arma un gabinete de funcionarios que son 100% adeptos, no se rodea como en la gestión anterior de funcionarios que venían de la década del 80 con una visión más tradicionalista de la política norteamericana, sino que se rodea de claros trumpistas. Tiene además el control en la Cámara legislativa y mucha influencia dentro del Poder Judicial, lo cual le da mucha discrecionalidad de acción, y de hecho en estas primeras semanas ya empezamos a ver medidas que se corren de los tradicionales balances y contrapesos del sistema norteamericano. Cambio principal, entonces hacia adentro llega un Trump más fuerte, con más músculo para tomar decisiones disruptivas, pero llega en un escenario internacional donde, si comparamos 2016, cuando ganó Trump la primera vez, con 2025, el mundo cambió. El mundo cambió por ese velo de ingenuidad que existía respecto de las dinámicas de la globalización. Los países se dieron medidas para poder responder de manera más rápida, más dinámica, frente a las disrupciones que plantea Trump. Los empresarios ya empezaron bastante antes, o sea, no les sorprende el Trump 2, o no debería sorprender el Trump 2, muchos empresarios ya empezaron a diversificar sus cadenas de riesgo, y en sí el poder de Estados Unidos hoy en el mundo es menor del que estaba en 2016. Y en este contexto, él primero amenaza con aranceles, de hecho lo hace con México y Canadá, 25% es un montón, con dos países que tienen firmado un tratado comercial muy importante, regional. Luego lo suspende por 30 días mientras negocia concesiones en materia de seguridad, fundamentalmente la frontera e inmigración, y que no ingrese fentanilo. Lo que te quería preguntar, porque es algo que el mercado está mirando mucho, es ¿cuánto de amenaza y cuánto de realidad hay en estos aranceles? Si vos ves un Trump dispuesto a llegar a fondo y concretar o más transaccionalista.
ese es un punto en común entre el Trump 1 y el Trump 2, que es la voluntad de utilizar los instrumentos de política económica para torcer mesas de negociaciones con otros socios y subordinar entonces comercio e inversiones a metas geopolíticas, con China, con Centroamérica, con Canadá y México. Es su mecanismo de poder. Esos aranceles los implementa el tiempo que sea necesario implementar hasta conseguir el cambio de política. Ahí hay que ver un poquito lo que dice la teoría o quienes han estudiado toda la dinámica de sanciones económicas, porque hay una paradoja que se da. Las amenazas son eficientes con los socios. Entonces, esas amenazas que se le anuncian a México, a Canadá, no terminan concretándose en medidas, porque prontamente los que son socios, son aliados, acatan y ajustan sus políticas a las preferencias del poderoso. No hay una expectativa de escalar el conflicto con los aliados. Y entonces las amenazas duran un tiempito, no se concretan en medidas efectivas, no se implementan o si se implementan, es una implementación de corto plazo. Es distinto la dinámica que se da con los adversarios, donde sí es probable que el conflicto escale. Y fíjense cómo con China las medidas que se anuncian son mucho más quirúrgicas, limitadas. ¿Se está perdiendo un poco la conexión? Sí, a veces se te corta un poquito, pero te estábamos escuchando bien lo de bien. China, sí. Decíamos, con China, como su principal adversario, las medidas son más acotadas, más limitadas en volumen y en el alcance que tiene. Y nos muestra las distintas formas de llevar adelante esta diplomacia económica que es transaccional. Siempre busca algo a cambio de la medida y la medida no es un fin en sí mismo. Los aranceles recíprocos que se anuncian como última probable nueva imposición de instrumentos requieren un desafío adicional, porque ahí hay un volumen técnico de aranceles que tendría que manejar la aduana norteamericana que supera sus capacidades existentes. Y entonces ahí empieza a aparecer cuál es la credibilidad. Mientras que hablamos que los aranceles al acero y aluminio son completamente creíbles, son factibles de llevar adelante, esto de los aranceles recíprocos, que sería replicar los aranceles que cada país le implementa a Estados Unidos y por lo tanto tener 200 esquemas de aranceles distintos para, simplifiquemos, 10.000 productos por 200 países. Una sofisticación en la aduana que hoy el sistema norteamericano no tiene. Y esto lo están diciendo los abogados especializados en derecho aduanero norteamericano. Julieta, recién mencionabas el tema del acero que repercutió esta semana con Argentina. De hecho, Trump también habló un poco de Argentina en uno de los discursos que dio junto con Elon Musk, ¿no? Tratando de mostrar ahí poder. Uno ve la situación con Canadá y México, que son aliados, incluso con China, que si bien es entre muchas comillas, un enemigo comercial, es un país con muchísima espalda y también mucho mercado en Oriente como para poder sostenerse. Uno no ve la misma situación en Argentina. En esta dinámica, Argentina sí que no tiene, o cómo ves vos, si tiene o no poder para poder enfrentar, o va a tener que acatar todo, también teniendo en cuenta que hay ahí acuerdos con el FMI para seguir sosteniendo y que Argentina apunta a que Trump le guiñe un ojo en ese contexto también. La situación es muy similar a lo que pasó durante la administración Macri. O sea, Trump ya en su primer gobierno implementó aranceles al acero y al aluminio y fue negociando con Corea del Sur, fue negociando con México. En el caso de Argentina también se sentó a negociar con Macri. Con Macri en ese momento se había negociado un tope máximo, una restricción sobre las exportaciones, de alguna manera, un tope máximo de exportaciones que Argentina se comprometía a enviar a Estados Unidos. Y eso es una cuota de poder. En el escenario actual, ¿qué es lo que tiene Argentina que le puede interesar a Estados Unidos? Y es uno de los rubros de exportaciones que más ha crecido en el último año, es el carbonato de litio. La disputa por los minerales críticos sigue en el escenario internacional
Y entonces hay que pensar qué es lo que Trump le podría pedir a Argentina. ¿Qué es lo que Argentina puede pedir a cambio de eso? Nada, porque lo que hace la estrategia de Trump es patear la mesa. Trump, a través de esta estrategia que ya replicó en la primera administración, lo que hace es generarte una estrategia de debilidad. El país se sienta a negociar no con el status quo, no con la situación actual, sino que se sienta a negociar en desventaja. Vos ahora tenés que pelear para volver a la situación anterior, que el actor hegemónico tuvo la discrecionalidad y la capacidad de hacer que ya no esté disponible. Trump tiene el poder de modificar el status quo. Y sobre ese poder monta su estrategia. Argentina y todos los países que hay en una situación de debilidad frente a eso. Y tenés que ceder cosas que quizás inicialmente no estabas dispuesto a ceder para mantener esa estructura. De todos modos, lo que hubo es un proceso de diversificación de las estrategias de exportaciones y Argentina no es tan vulnerable como lo fue en el año 2018, cuando estuvieron la primera implementación de los aranceles al acero y al aluminio. Y Julieta, en este contexto, vos decís, Trump patea la mesa. ¿Cómo describirías al mundo, al orden internacional, mucho más incierto, mucho más volátil, con mucho más riesgo geopolítico que todos los empresarios empiezan a intentar medir y calcular? ¿En qué mundo estamos entrando con Trump? Pero también tenés el conflicto Ucrania-Rusia, tenés una Europa débil, bueno, China compitiendo estratégicamente con Estados Unidos. ¿Cómo ves el mundo? Bueno, ahí viene, nosotros publicamos junto a Fundar el año pasado, a fin de año, un documento donde ya veníamos trabajando esto. Nosotros hablamos de la reconfiguración de la globalización. Es un mundo que sigue teniendo altos niveles de interdependencia, pero esa interdependencia está asignada por el riesgo geopolítico. El riesgo geopolítico nace de una competencia de poder y nace de una extensión de qué entendemos por seguridad. La seguridad ahora incluye la seguridad económica, y esa seguridad económica está asociada a quién me vende qué cosa y cuánto dependo de esa cosa. Ese contexto lleva a fragmentar flujos de comercio e inversiones, implica que hay que cambiar la manera de hacer negocios y hay que cambiar la manera de pensar el desarrollo y hay que cambiar la manera de pensar las estrategias de inserción internacional. Es un mundo donde los sectores, como mencionábamos, de minerales críticos, tecnológicos, marcan un nudo importante de poder. Es un mundo donde la alineación geopolítica pesa. Es un mundo donde tener múltiples anclajes, esto es diversificar tus espacios de pertenencia, te da mayor capacidad de resistir los embates. Es un mundo donde, ¿se acuerdan en la pandemia esa palabra, la resiliencia? Sí. Sí. Es un mundo donde esa palabra, aquellos países o aquellas empresas que hayan generado ese músculo de resiliencia pueden moverse mejor. Hay mayor nivel de incertidumbre, hay más riesgos. Está la cuestión logística, donde hay cuellos de botellas en los canales de distribución que están afectados por ejemplo, es más probable que haya un conflicto militar y eso te interrumpa una ruta marítima. Entonces tenés que estar siempre pensando, siempre teniendo un plan B. ¿Y qué oportunidades ves en ese contexto, en ese mundo, para empresarios argentinos o empresas argentinas? Pienso, hay algunas internacionalizadas, que no son muchas, pero hay otras que dependen del mercado doméstico. Bien, ahí tenemos dos elementos o tres para tener en cuenta. Uno, cuando analizamos la volatilidad del comercio internacional y el efecto de las disrupciones geopolíticas globales, Argentina es un país que está bastante bien por el tipo de bienes que comercia y por el grado de diversificación de su comercio internacional. Son pocos los productos, son pocos los mercados de vulnerabilidad de Argentina y en general tenemos una buena condición de base frente al sistema internacional. No es como en el caso de Europa, que dependía de la importación del 80% de su energía de un gasoducto ruso. No tenemos esos núcleos de vulnerabilidad. Tenemos una estructura bastante diversificada en términos de mercados y comercios. Tenemos el comercio de la región de América Latina, que fue menos volátil, y el comercio sur-sur en general fue menos volátil frente a los shocks que el comercio norte-sur. Entonces ahí hay un punto. Nuestras pymes suelen exportar ese mercado, están menos expuestas. Tenemos, sí, el componente de una ventana de oportunidad de posicionar ahora a la Argentina como un actor con mayor peso en algunos
industrias o minerales críticos, es una industria con potencialidad para apalancar y obtener un mejor posicionamiento internacional, también en algunos sectores vinculados a la diversificación de mercados. Pero eso requiere músculo atento, requiere claridad en el horizonte, que es algo que no suele caracterizar a nuestro escenario internacional. ¿Cuál es el punto débil? La debilidad financiera de la Argentina. Y te hago una pregunta final, una reflexión final. ¿Qué pensás de la estrategia internacional que tiene este gobierno? Hablo del gobierno de Milei, porque estamos describiendo un Trump que amenaza con medidas, incluso a socios y aliados, para obtener algo a cambio. Pero en el caso argentino, Argentina parece tener un alineamiento acrítico a Washington, o por lo menos a este Trump. Entonces, ahí Trump no tiene nada casi para buscar de Argentina, salvo esto que vos mencionabas de algún mineral que tiene Argentina o algo para exportar. Pero, ¿cómo evaluás en ese contexto el alineamiento de Argentina? ¿Sirve, no sirve? ¿Te limita tu estrategia negociadora? Argentina queda mucho más vulnerable que antes en esta estrategia. Mi consideración es que no es una estrategia adecuada para esta configuración del orden internacional. Podría haber sido una estrategia pagadera en el año 2010, en el año 2013, pero no es una estrategia adecuada para la configuración de poder internacional actual, y de hecho Estados Unidos no ofrece incentivos adicionales por este alineamiento acrítico, no pide este alineamiento acrítico tampoco, y en este alineamiento acrítico Argentina ha perdido puntos de apoyo que podrían sustentar una posición más autonómica y diversificada, con menores riesgos en el escenario internacional. Recordemos, por ejemplo, que una de las primeras medidas fue la salida del espacio de BRICS, el BRICS ampliado, que es una plataforma más para coordinar políticas que podría servir, por ejemplo, frente a las necesidades financieras de la Argentina. Salirse de espacios de coordinación o retirarse de espacios multilaterales que apoyan a Argentina en el reclamo de Malvinas. Pero ese repliegue de la política exterior, el alineamiento crítico hacia Estados Unidos, quita esos espacios de poder. Quita la posibilidad de mirar el mundo a la luz de los cambios del sistema internacional. Julieta Selikovic es doctora en Relaciones Internacionales, profesora de la Universidad Nacional de Rosario. Si te interesan estos temas, googleá sus papers, sus trabajos, sus publicaciones, porque la verdad es muy interesante leerla y escucharla en este contexto, en un contexto internacional tan incierto y tan volátil. Julieta, muchas gracias por la nota. Te mando un abrazo y que tengas buen finde. Dale, nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, interesante la mirada, interesante porque Trump, nadie sabe lo que va a hacer Trump, ¿no? Entonces empezar a analizar qué es lo que busca y cuál es su estrategia me parece que es vital, no solo para el gobierno argentino, sino también para los empresarios e inversores, porque esto pega en los mercados. Justo hablando de eso, hace 2 semanas leí una persona en Twitter, un analista financiero, que decía, bueno, el que sepa leer a Trump y descubrir cuáles son sus verdaderas intenciones por atrás de todo lo que va haciendo, va a ganar mucho dinero, ¿no? Porque es ver cómo esa segunda mirada pasa, que es muy difícil porque es un personaje muy volátil también. Y me quedo con algo que dijo al final, de esto de que Estados Unidos no pide esta posición acrítica, ¿no? En esta Argentina donde el presidente va y lo abraza y demás, y me deja pensando si eso es más una cuestión que quiere Milei para su futuro postpresidente y si que una cuestión que le ayude al país en sí mismo, ¿no? Me parece que estamos viendo personalismos que están buscando más quizás réditos personales para un futuro que para lo que le sirve al país en este momento. Vamos a un tema de música y enseguida volvemos con todos los detalles del mercado inmobiliario y de crédito hipotecario. Quédate en Alerta en la City.